Muy buenas tardes, nosotros somos Elsa María Agudelo, Nueva Esperanza Vargas y quien les habla Alicia Vargas. Vamos a darles nuestro punto de vista sobre los instrumentos financieros, que de acuerdo a las normas internacionales, un instrumento financiero es cualquier contrato que da lugar a un activo financiero para una entidad y a un pasivo o a un instrumento de patrimonio o un pasivo financiero para otra entidad. Entonces es importante que recordemos y tengamos muy en claro la definición de activo, de pasivo y de patrimonio. El activo es el recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del cual se espera obtener en el futuro beneficios económicos. Hablamos de activos financieros y de pasivos financieros cuando nos referimos a las obligaciones presentes de dicha entidad surgidas a raíz de sucesos pasados del que se espera que la entidad se desprenda de un recurso económico para incorporar un beneficio económico futuro. El instrumento de capital es cualquier contrato que ponga en manifiesto una participación o interés residual en los activos netos de una entidad después de deducir sus pasivos. Aquí hablamos del capital, de la definición de capital. El instrumento derivado debe cumplir con tres características. Su valor debe cambiar en respuesta a los cambios de precio de un instrumento financiero a una tasa de interés, un tipo de cambio. A eso se refiere el cambio en precio de esos instrumentos financieros. No requiere una inversión inicial, o si la requiere, pues es una inversión muy pequeña y se liquida en una fecha futura. Es un compromiso firme, ya que es un acuerdo irrevocable. Recordemos que hablamos de contratos que pongan en manifiesto participación de interés residual. Entonces es un acuerdo irrevocable para intercambiar una cantidad específica de recursos. Y es un compromiso anticipado, es una transacción futura, pero existe un compromiso. Para hablar de las necesidades de inversión, debemos referirnos también a las necesidades de financiación. Los instrumentos financieros necesariamente deben tener una necesidad de financiación. El ahorro, pues, nos lleva a la inversión. Dentro de las clases de instrumentos financieros tenemos los instrumentos derivados y los instrumentos financieros básicos. Dentro de los instrumentos financieros básicos tenemos las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, los valores, acciones, préstamos, bonos, CDTs, etcétera. Ya les hablaremos de ellos. Y los derivados, forwards, futuros, opciones, swaps y los derivados exóticos. Los instrumentos financieros básicos son aquellos que nos ofrecen unos excedentes de liquidez y hablamos de los bonos, los TES, las acciones preferentes, las acciones ordinarias y los papeles comerciales. Los instrumentos financieros derivados son activos financieros contingentes y su precio depende del comportamiento de una variable subyacente. Recordemos que esa variable subyacente es la que nos sirve de base para la estructuración y liquidación de un instrumento financiero derivado. Estos instrumentos financieros derivados están clasificados en dos categorías: los derivados no estandarizados o transados en el mercado mostrador, llamados OTC, y los derivados estandarizados. Existen tres tipos de inversionistas que participan en un mercado de derivados, que son los especuladores, los administradores del riesgo y los agentes que arbitran los mercados. Dentro de los derivados básicos hablamos de los forwards, que son contratos entre dos partes hechos a la medida de sus necesidades para comprar o para vender una cantidad específica en un determinado subyacente en una fecha futura. Es importante resaltar que estos contratos se refieren a flujos de caja que introducen un apalancamiento financiero. Y no solamente los forwards, sino también los swaps. Estos swaps también son contratos entre dos partes y en ellos se establece una obligación bilateral de intercambiar una serie de flujos por un periodo de tiempo determinado en fechas ya preestablecidas.
y pues importantísimo que tengamos en cuenta que introducen un apalancamiento financiero. Es por ello que resulta también muy importante hablar de los administradores de riesgo. Los administradores de riesgo para los exportadores pues tienen que enfrentarse a la incertidumbre sobre el valor de pesos a recibir por las ventas al exterior. Ellos pueden tener una venta futura de divisas, pero también pueden tener, porque esas ventas dependen del comportamiento de la moneda extranjera en el momento en que ellos realicen su negocio. También los administradores de riesgo para el importador pues se enfrentan a la incertidumbre sobre el valor a pagar en pesos por las compras que hagan en el exterior. Y ellos se enfrentan a una compra futura de divisas. Entonces también están absolutamente pues en riesgo por el comportamiento de la moneda extranjera. Las ventajas del uso de esos derivados para el exportador es que se establece el flujo futuro en pesos y se establece adecuadamente el precio de venta. Y las ventajas del uso de los derivados para el importador es que conoce el costo del bien para la operación de su negocio. Indudablemente se tiene que hablar de mercado de valores cuando nos referimos a instrumentos financieros, pues acabamos de explicar que esos instrumentos están pues basados en un mercado de valores que constituye una fuente de financiación económica para las empresas y para los emisores. Ese mercado de valores moviliza recursos a mediano y largo plazo, y desde esos sectores que intervienen en el mercado de valores pues se obtiene liquidez de los ahorradores y de los inversionistas. El mercado de valores consolida los recursos de los ahorradores y ofrece diferentes alternativas de inversión a corto y largo plazo. Estas entidades que participan en ese mercado reportan información facilitando la toma de decisiones para incrementar las ganancias de las compañías. Hablamos del mercado intermediario, que son las transferencias de ahorro a la inversión que se hace por medio de intermediarios como bancos, corporaciones financieras, fondos mutuos, etc. Y hablamos de mercado no intermediario, que son transferencias de ahorro a la inversión y se hacen directamente a través de los instrumentos financieros. Existen 4 grupos de instrumentos, que son los instrumentos de renta fija, de renta variable, de acciones, derivados y otros instrumentos. Dentro del mercado de valores tenemos 2 tipos de mercado: el mercado primario, que es la primera venta o colocación de títulos valores que hace el emisor en el mercado, y el mercado secundario, que es la transferencia de la propiedad de los activos ya colocados en el mercado primario. Entonces, los productos que nos ofrece el mercado de valores son el mercado de divisas, el mercado de renta variable, que son las acciones, los mercados de renta fija y los mercados derivados. El proceso contable de los instrumentos financieros son, primero, la identificación del hecho económico; segundo, el reconocimiento y clasificación y medición inicial, que lo encontramos en la NIC 39, NIF 9 y la NIC 32. Tercero, la medición de esos instrumentos financieros. Cuarto, la presentación en los estados financieros. Y quinto, las revelaciones, que son las notas a los estados financieros. Entonces, el reconocimiento se hace de acuerdo al modelo de negocio de la entidad para la administración de sus activos financieros y debe tener unas características contractuales de flujo de caja de activo financiero. Ese reconocimiento se hace a valor razonable o a costo amortizado. Cuando hablamos del reconocimiento decimos que los costos de transacción se tratan como gastos para el caso de los instrumentos financieros que son medidos a valor razonable. Entonces, los activos y pasivos financieros, cuando se miden a valor razonable, pues nos dicen que esas variaciones afectan directamente el resultado. El activo financiero representado en un instrumento de patrimonio puede asignarse para que las variaciones de valor razonable afecten el otro resultado integral. Esta decisión es irreversible.
Cuando los activos y pasivos financieros se miden al costo amortizado, pues los activos financieros son clasificados en esta categoría, son medidos a costo amortizado. El proyecto de norma establece las premisas que son las que nos permiten afirmar o negar que sean activos o pasivos financieros, que haya participación en el mercado, que esté establecido un precio. Y pues las condiciones del valor razonable nos dicen que los activos o los pasivos están sujetos a una medición, que la evaluación es apropiada a un más alto y mejor uso. Los mercados son más ventajosos y las técnicas de valoración más apropiadas pues son las que ofrece el valor razonable. Las revelaciones nos indican que las mediciones hechas al valor razonable nos ofrecen un nivel de jerarquía. Estos niveles de jerarquía están de acuerdo a los precios de cotización en los mercados activos, que sean los más ventajosos, que tengan una fecha de medición y que sea posible para la empresa realizar transacciones. Hablamos del segundo nivel, que son precios cotizados en los mercados, pero que aparte de eso también presentan variables diferentes a tasas de interés, curvas de rendimiento y volatilidad. Y el nivel 3 refleja los supuestos que se utilizan en el mercado para establecer un precio de datos de la propia entidad ajustados a técnicas de valoración. Cuando hablamos de las reclasificaciones de los instrumentos financieros, es porque podemos cambiar de la medición que se hizo a valor razonable a una medición a costo amortizado. Cuando se trata de esta reclasificación decimos que el valor justo a esa fecha se convierte en el nuevo valor en libros y que se requiere que las revelaciones detalladas en los periodos anuales e intermedios sean específicas. Ese valor se debe detallar. Y cuando hablamos de que se pase de inversión de costo amortizado a valor razonable, pues hablamos de que el instrumento se debe medir a valor razonable en esa fecha cuando se va a hacer la reclasificación y que se debe reconocer la diferencia entre el valor en libros y el valor justo en una línea separada en el resultado, en el estado de resultados. Y la entidad debe hacer la reclasificación solamente cuando cambie su modelo de negocio. Cuando hablamos de deterioro, la entidad debe evaluar al final de cada periodo sobre el que está informando si existe una evidencia objetiva de que ese activo financiero esté medido al costo amortizado y que está deteriorado. Hablamos del deterioro a valor, los activos financieros a valor razonable están excluidos del cálculo del deterioro. La baja en cuenta se debe dar cuando se acaban los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero y cuando se transfiere el activo financiero siempre y cuando la transferencia cumpla con los requisitos de baja en cuentas. Las revelaciones pues son muy importantes porque los usuarios de los estados financieros necesitan información sobre los riesgos a los que está expuesta la entidad. Y pues las revelaciones también reflejan una mayor transparencia respecto a dichos riesgos y pueden emitir juicios sobre el rendimiento que están esperando. Las revelaciones pues que nos muestran que los activos financieros están disponibles para la venta, que los pasivos financieros medidos al costo amortizado están también disponibles, que los activos y pasivos financieros al valor razonable con cambios en el resultado, las inversiones mantenidas y los préstamos por pérdidas por cobrar. Las ganancias o pérdidas netas, el importe de las pérdidas por deterioro, los ingresos de intereses sobre los activos y los importes totales de los ingresos de los gastos por intereses. Por último, pues les dejamos el árbol de la decisión, donde podemos establecer si un instrumento financiero cumple con las definiciones de activo o de pasivo financiero,
para que pueda ser reconocido, clasificado y presentarse en la situación financiera o en el